Los líderes de los 27 arrancan la segunda jornada de la cumbre europea con la satisfacción de haber hecho los deberes. Tras casi un mes de negociaciones, la noche del lunes consiguieron pactar un embargo a las importaciones de petróleo ruso. Hungría ha conseguido una excepción y el acuerdo final es menos ambicioso de lo que se preveía. Pero esta mañana a la llegada, el sentimiento general era de alivio. Well, good news yesterday. Buenas noticias ayer. Como dije ayer por la mañana, íbamos a tener un acuerdo. Y lo tuvimos. Tarde, como siempre, pero lo tenemos. Así que ahora tenemos un plan para prohibir el 90% de las importaciones de petróleo a la Unión Europea. A finales de este año compraremos un 90% menos. El petróleo ruso que llega a la Unión Europea a través de barcos será prohibido antes de finales de año, según lo pactado por los líderes. Pero se excluye del embargo al petróleo que llega a través de oleoductos y que abastece a Hungría, Chequia y Eslovaquia, y que representa un 10% del total. Una excepción reclamada por Hungría y que satisface a aquellos que no cuentan con alternativas inmediatas. Es un acuerdo. Así que si tuviera que elegir entre un acuerdo o no imponer ningún tipo de sanciones, entonces creo que es un acuerdo justo. Tenemos para este segmento al doctor Ricardo Israel, abogado y profesor de Relaciones Internacionales. Y la pregunta es, cuando uno escucha y ve estas cosas, ¿calculó Putin las consecuencias y la reacción de Europa y del mundo a su invasión a Ucrania? Yo creo que no. Se equivocó en la reacción, lo más importante es la reacción militar de los ucranianos. Se equivocó en que iba a haber una unión de todo el mundo capitalista, por así llamarlo. Se equivocó en que iba a haber toda una novedad que es el intento de cancelación, no solo de la economía, sino de toda la sociedad que llega hasta extremos en el deporte y en los bailarines de ballet. Se equivocó también en torno a Europa, como también se equivocó en algo que es histórico, lo comentamos acá con el término de la neutralidad de varios países europeos, y también un fortalecimiento de algo que debió haber desaparecido porque no tenía un sentido guerrero como era la OTAN. Se equivocó en todo eso. Pero también esta información no son cosas inmediatas. El primer problema que tienen los europeos es que no son realmente para su poder económico, cultural e histórico, realmente una alternativa militar desde ningún punto de vista. Ya se vio en la guerra civil de la ex Yugoslavia cuando tuvo que acudir la administración Clinton a resolver militarmente el problema que ellos no habían resuelto. Se ha debilitado con la falta de su activo más grande desde el punto de vista militar, que es el Reino Unido. Ahora bien, ¿qué es lo que se busca con todas estas sanciones? Además de, no sé si es un cambio de régimen en Rusia, en el Kremlin, pero convertir a Rusia, lo que queda de Rusia, en un paria internacional. Y por su parte, Putin lo que busca es nuevas alianzas, mirando más hacia el Asia. Yo creo que eso es así, pero las alianzas que tiene en Asia no han dado el resultado. Toda su estructura geopolítica habla de Europa y Asia unidas a través de Rusia. Pero usted ve que las ex repúblicas musulmanas de la Unión Soviética, como Kazajistán, Uzbekistán y otros países, no han logrado darle el apoyo económico y militar que él quería, y tampoco, a pesar de lo dicho, Bielorrusia se ha comprometido en la forma como se esperaba, hasta solo Rusia. Eso es cierto, pero también cuando uno observa lo que ocurre con Europa, usted ve que Europa sigue dividido, como lo demuestra el caso de Hungría. De Víctor Orbán. Los países que ya han anunciado que no van a comprar ni gas ni petróleo son países que ya lo habían resuelto anteriormente, como Polonia y como Bulgaria. Usted tiene una situación también en que hay diversos movimientos para entregar esto y hay que hacer una separación entre el petróleo y el gas. El gas es mucho más difícil de transportar porque necesita instalaciones para regasificarlo y también necesita los gasoductos. El petróleo es más fácilmente transportable. Rusia ya ha encontrado un camino vía India, que es su aliado tradicional, y China.
en el cual están vendiendo, como lo hizo Irán y como lo hizo Irak en la época de Saddam Hussein, petróleo a los vecinos por un precio más reducido. Y en ese sentido, Europa también ha sufrido sus propias decisiones desde el punto de vista del medio ambiente, como Alemania, que acabó, y por eso la dependencia total de Rusia, con el tema de la energía nuclear para su electricidad. Y aquí se habla de aquí a fin de año, y de aquí a fin de año pueden pasar muchas cosas. Desde el punto de vista del gas también han habido movimientos, como se hizo posible un ensayo que había en el Medio Oriente, en el gas del Océano Mediterráneo, en que participa Chipre, Grecia, Israel y Egipto, y también los gasoductos. Y eso explica mucho los movimientos que ha tenido desde el punto de vista político Erdogan en Turquía, porque todos tendrían que pasar por Turquía para transportar ese gas. Por su experiencia en las relaciones internacionales, en el minuto que nos queda, ¿se está negociando lo de Suecia y Finlandia con Erdogan para negociar el ingreso a la OTAN, pese al problema kurdo? Sí, no es solo los kurdos que son los más conocidos, también está el mismo problema que ha tenido con Estados Unidos. El ex aliado al cual acusa de haberle organizado ese golpe de Estado que al final él lo transformó en una persecución de todos sus disidentes. Pero efectivamente ellos están planteando eso, pero hay que recordar que lo que puede cambiar todo el escenario y afectar las propias elecciones de medio término en noviembre en Estados Unidos es lo siguiente. La guerra puede derivar a una crisis internacional por el tema no solo del combustible, sino sobre todo los alimentos. Regresamos de inmediato. Fin lo lograste. Eres dueño de tu propio negocio y necesitas cash. No